Muy bien, bienvenidas a este espacio de entrevista de impacto dentro de la página web Volvamos a Dios. Hoy contamos con la presencia de nuestra amada hermana Carmen Valencia de Martínez, la cual es esposa de nuestro presidente internacional, el reverendo Gustavo Martínez Garavito. Bienvenida, hermana Carmen, a este espacio de entrevista de impacto. Nos es para nosotros una gran bendición y placer contar con su presencia aquí. Muchas gracias, hermana Raquel. Para mí es un honor poderme dirigir a través de este espacio de impacto y que está coordinado por las damas de la Iglesia Central. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio como cristiana y en esta denominación del Movimiento Misionero Mundial? Tuve esa gran bendición de que el Señor me encontrara a la edad de 12 años. Estábamos sumidos en mucha tristeza, en mucho dolor en nuestro hogar, y el Señor permite que varios hermanos de esta gloriosa obra del movimiento llegaran a nuestra casa, y desde ahí fue que conocí al Señor, y el honor más grande es estar desde mis primeros momentos que tuve ese conocimiento del Señor en esta gloriosa obra. A los 12 años Dios me permitió esta bendición. Qué tremenda bendición. Hermana Carmen, ¿nos podría compartir un poquito acerca de esa experiencia? ¿Cómo se acerca usted al camino del cristianismo? ¿Cómo usted, como nos decimos nosotros los cristianos, se convierte en cristiana? Bueno, desde mi temprana edad, pues siempre la inclinación a uno estar buscando del Señor, pero lo estábamos haciendo de una manera muy equivocada. Mi madre muy religiosa, mi papá igual. Constantemente todos los días nos tocaba ir a misa, rezar rosarios, novenas, pero nuestra vida estaba muy vacía, porque siempre lo que veíamos en nuestra casa era mi papá borracho, golpeando a mi mamá. Detrás de los golpes que le daba a ella, todos nosotros también sufríamos porque luego nos golpeaba a nosotros. Mucha pobreza, mucha hambre, tristeza, soledad en la casa, pero estábamos en una finca bien retirado de la zona residencial de acá de la ciudad, y Dios permite que a esa distancia donde estábamos nosotros ubicados llegaran unos hermanos a hablarnos del Señor. Esos hermanos hasta este día han sido una gloriosa bendición para nosotros. Fue la familia Rodríguez, nuestra hermana Matilde, el hermano Eliezer, nuestro hermano Abraham, que también vivían cerca, el hermano Emilio, la hermana Clotilde también nos llevaron la palabra. Lo que nos impactó fue que, a pesar de que nosotros estábamos tan pequeños, mi madre siempre que veía que los hermanos ya iban ascendiendo esa loma, esa montaña, y como ella los alcanzaba a ver, ella ahí mismo nos daba la orden: tírenle la puerta a esa gente porque es una maldición abrirle la puerta de la casa. Eso era lo que opinaba su mamá. Sí, era lo que Muy opinaba, duro. y todo eso nos lo transmitió a nosotros como hijos pequeños. Entonces, cada 8 días nosotros estábamos pendientes porque esos hermanos eran constantes. O sea, ahí uno encuentra el poder de la perseverancia y lo que es amar las almas. Ellos cada 8 días se les cerraba la puerta, a veces iban llegando y en la misma cara se les tiraba la puerta y nosotros nos escondíamos, no los aceptábamos. Más sin embargo, al sábado siguiente de nuevo estaban allí tocando la puerta. Entonces eso fue algo que nos marcó, y hasta mis días, pues ya los años que llevamos en el Evangelio, que nos estamos ya envejeciendo, eso marcó mi vida, de lo que hace el amor por las almas perdidas y lo que hace la perseverancia de hablarle a una alma perdida del Señor. Podríamos decir que fue la perseverancia lo que permitió que usted ahora esté con nosotros en esta denominación del Movimiento Misionero Mundial. Amén. La perseverancia y el amor y la humildad de sus hermanos al llegar a nuestra casa. Qué lindo. Y usted llega a esta iglesia, me imagino, se hace miembro, se allega a la doctrina. Y cuéntenos un poquito, cuando usted comienza a asistir a la iglesia y ya usted se hace miembro, ¿cómo cambia su vida? ¿Cómo usted se empieza a involucrar a nivel espiritual y a nivel personal dentro de las actividades de la misma iglesia?
Bueno, cuando nosotros fuimos a la iglesia por primera vez, fuimos toda la familia, excepto uno de mis hermanos, creo que faltó. Pero algo que nos impactó mucho fue la unidad de la iglesia donde Dios nos llevó. Era una iglesia muy pequeña, estaba iniciando la obra del movimiento en el barrio Santa María. Y cuando nosotros llegamos allí, el calor humano que se sintió, ese amor espiritual, porque nosotros veníamos de una soledad muy grande, donde cada uno estaba en medio de sus problemas, no había amistades, no teníamos ese calor humano, pero al llegar a la iglesia, nosotros fuimos recibidos con los brazos abiertos. Y como veníamos en medio de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta soledad, fue una de las cosas que nos impactó, porque los hermanos no escatimaron amor para nosotros. Nos recibieron con ese entusiasmo, no solamente a mi mamá y a mi papá, sino a nosotros que estábamos adolescentes. Y eso marcó mi vida. Desde ahí empezamos a estar en los cultos y desde el primer culto que llegamos nosotros sentimos la gloria de Dios, porque eran cultos invadidos por la unción, había danza, habían lenguas y cada una de esas cosas fueron dejando una huella imborrable en nosotros. Ya nosotros anhelábamos estar en la iglesia y en muchas ocasiones no teníamos calzado, ropa, estábamos escasos de todo eso, pero cuando nosotros llegamos, nosotros no pensamos en que no tenemos ropa para ir o calzado, nosotros llegamos con ese amor a Dios porque los hermanos que estaban allí nos impregnaron de ese amor. Quiere decir que no había para usted obstáculo ni para sus hermanos que pudiera alejarles de estar en un culto. No, nunca lo hubo y lo más lindo fue nosotros poder compartir con las hijas de la hermana Matilde y el hermano Eliezer, muchachas muy consagradas a Dios, que amaban al Señor. Algo que impactó mi vida fue que ellas, al vernos a nosotros tan necesitados de ropa, de calzado, ellas no pensaron dos veces para ir a los closets y buscar ropa y ahí mismo nos decían, con esta faldita usted puede venir al próximo culto. Y eso a nosotros nos fue marcando. Los ayunos, después de cada ayuno siempre había un plato de comida servida, caliente, que nos brindaba nuestra hermana Matilde y el hermano Eliezer con mucho amor. Y eso nos fue marcando poco a poco a nosotros. Un poquito podríamos decir como el ambiente que nos dice la Biblia de la iglesia primitiva, donde Amén. Todos compartían los unos con los otros. Sí, y es que yo creo que eso no se debe de acabar. Eso no se debe acabar. Si cada pastor que está iniciando la obra en los campos, en la obra misionera, en las grandes ciudades, supieran y tuvieran bien presente el valor de lo que es el compartir, el brindarle a esa alma que va llegando a la iglesia ese amor, eso sería mucho más valioso. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce el amor, no conoce qué es el calor de hermano, de amigo. Y si uno inicia haciendo la obra de Dios, sintiendo esa pasión por esas almas necesitadas, muchos de ellos están necesitando de un abrazo, de una palabra de cariño, vienen de hogares donde los padres nunca les brindaron ni una palabra de apoyo, pero cuando se llega a la iglesia y uno encuentra esto marca al corazón más endurecido. Así es, hermosas palabras, hermana Carmen, qué maravilla que usted pudo disfrutar de ese ambiente y qué bueno para nosotros ser un reto que nosotros también podamos provocar ese ambiente en medio de nuestras iglesias. Ojalá, sí. Amén. Vamos a cambiar un poquito la temática de la pregunta. Hay un tema que no podemos evitarlo, dado que usted es mujer, y es la siguiente pregunta. ¿Cómo es su experiencia en el enamoramiento y cómo usted decide casarse? Es decir, ¿en qué momento de su vida usted involucrada en la iglesia, siendo tan joven, usted pasa por esta etapa? ¿Cómo usted llega a la conclusión de que el hermano Gustavo, el cual es su esposo, era el hombre idóneo para usted y usted la mujer idónea para él? Un poquito nos puede contar esa experiencia. Yo estoy segura que muchas hermanas van a tomar nota de lo que usted diga.
Hermana Raquel, a la edad de 12 años que el Señor me permite estar en sus caminos, la meta mayor mía no era ni tener novio ni casarme. La meta primordial, que fue la que se me transmitió a través de mis padres espirituales, fue servir a Dios. Entonces yo llegué y lo que más quise hacer en primer lugar fue involucrarme en todo lo de las cosas del Señor, en los ayunos, en las vigilias, que había evangelización. Al paso de los años, yo fui sintiendo una carga muy grande por la obra de Dios, por todo lo que concernía a los cultos, a la evangelización, al estar colaborando. Un reto que hubo en mi vida era que si algún día yo me iba a casar, que fuera con un hombre que amara la obra, que sirviera al Señor, y ojalá que no fuera muy joven, que no fuera muy sardino, porque yo dije, si Dios me permite algún día tener un novio, no va a ser para terminar con ese y seguir con otro. El hombre que llegue a mi vida es porque ese va a ser el hombre que me va a acompañar mientras viva. Entonces usted ya tendría un perfil de aquel hombre al que usted esperaba que Dios le conceda. Y era esa madurez espiritual y esa madurez también personal como hombre. El perfil en sí era como esas bases, que amara al Señor, que no fuera un hombre muy joven, sino que tuviera ya como una cierta madurez. Pero nunca yo pensé ni aspiraba tener a mi lado a un pastor, porque para mí era demasiado alto, algo muy... Entonces, usted tenía las bases, aunque no condicionaba a Dios respecto al hombre que usted esperaba. Amén, así era. Muy bien, entonces usted pasa esta etapa, se enamora del hermano Gustavo y cómo los dos llegan a la conclusión que era la voluntad de Dios el matrimonio entre ustedes. Bueno, al paso de los años, yo ya tenía 14 años, pero aparentaba más edad de la que tenía. Dios nos permitió que la bendición de que nuestro hermano reverendo Gustavo Martínez llegara aquí a la ciudad de Medellín, un hombre muy usado por Dios, como hasta ahora lo es, lleno del Espíritu Santo, y él iba a nuestra iglesia a actividades, confraternidades, y siempre que él iba yo decía, qué bendición la mujer que se case con este siervo de Dios. Sentí alguna atracción, pero como le dije anteriormente, lo veía muy lejano. Pero, más sin embargo, ya a los 14 años, algunos jóvenes se acercan a mí, pero yo es muy reacia y siempre guardando mi corazón. Pero yo en las oraciones le decía al Señor, Señor, si tú me tienes para casada, permite que cuando yo dé este paso sea muy consciente de tu voluntad y que en realidad no quede duda de que tú estás en esa decisión. Y para gloria del Señor así fue. Yo empecé a sentir esa atracción hacia ese hombre de Dios, pero a nadie se lo decía, solamente le oraba al Señor. Y lo mismo estaba sucediendo en el corazón de mi esposo. Él cuando me conoció, él cuenta de que él le dijo a varios siervos de Dios que estaban ahí, que trabajaban con él, esa va a ser mi esposa, esa va a ser la que Dios me va a dar como esposa. Pero fuera de comentárselo a los hombres de Dios que estaban cerca, a nadie más. Y en cierta ocasión, Dios le dio a él una visión. En esa visión, él vio el panorama de todo el mapamundi, todo el mundo, y él vio que él estaba haciendo una labor, un trabajo, como por el aire, descendía, sembraba una semilla y luego volvía y era levantado. Esta visión él la tuvo, tenía yo los 14 años y medio. Y él le dijo al Señor, le dijo, Señor, si esta muchacha, si esta joven es la que va a ser mi esposa, muéstrale esta misma visión a ella, que ella vea lo mismo que yo he visto y que ella no se lo cuente a nadie, sino que venga hasta acá y me cuente esa experiencia que ella ha tenido.
Digamos que esa fue una de las señales que el pastor Gustavo en ese tiempo le pidió a Dios. Esa fue una de las señales. Entonces, ¿qué sucedió? Al paso de los días, yo tuve un sueño. En esa visión, yo me vi también como volando en el aire. Iba alguien conmigo. Él llevaba como una especie de bolsa donde él llevaba unas semillas. Bajábamos, sembraba la semilla y donde era sembrar esa semilla, yo me arrodillaba y la regaba con lágrimas. Quedaba humedecida. Luego éramos levantados y constantemente en cada lugar, pero ya después desde lo alto, nosotros mirábamos lo que se había sembrado y lo que se había sembrado ya estaba en terrenos fértiles, verde, ya había crecido la planta. Entonces yo quedé con la inquietud porque yo nunca le vi el rostro a la persona que me acompañaba. Ya después de esa experiencia, yo le dije a una de mis hermanas en la iglesia, a la hermana Débora, le dije, yo tuve un sueño, pero quisiera saber como el significado de eso. Y ella me dijo, cuénteselo al pastor, al hermano Jaime, en ese tiempo. Yo le dije, no, es que yo no siento contárselo al hermano Jaime, porque no me acompaña. Pedimos una cita y yo se lo comento al pastor del centro, al hermano Gustavo, que de pronto él me puede dar como una interpretación más. O una orientación quizá más precisa. Y ahí fue donde yo llegué allí, le conté al hermano Gustavo el sueño que había tenido y él no me dijo ni una sola palabra. Se quedó calladito. Se quedó callado y me dijo, ore para que Dios le siga mostrando qué es lo que él quiere con su vida y ojalá saque unos días de ayuno para que Dios le dé como la interpretación. Miren, qué tremendo. O sea, Y al paso ya del tiempo fue que ya Dios fue hablándonos a través de los dones del Espíritu Santo, personas que no sabían absolutamente nada de nosotros. Y una de esas instrumentos, de esos vasos que Dios usó, fue nuestra hermana Betty. Para mí la hermana Betty ha sido una gran bendición, porque es más, no éramos ni novios con mi esposo, y ya Dios me estaba hablando sobre todo lo que estamos viendo en estos días. Me dijo, vas a andar por todo el mundo, vas a ir a lugares que no se te han pasado por tu mente, van a anhelar que tú les visites. Y para mí en ese tiempo era algo... Un sueño. Un sueño, más que un sueño, un imposible, porque yo ni tan siquiera conocía bien ni la ciudad donde estaba. Qué tremenda experiencia. Y es usted que llega así y se confirma el matrimonio entre usted y el hermano Gustavo. Ya Dios empezó a hablarle a él y Dios le decía, yo ya he dado la señal que tú me has pedido, y esas hermanas no sabían qué señal Dios le había dado. Entonces ya él me llamó y habló con mis padres, con mis pastores, y empezamos un periodo de oración y ya luego el noviazgo, un noviazgo no muy largo, prácticamente fueron como 6 meses. Y lo más lindo fue lo sano de ese noviazgo. Un noviazgo que, a pesar de la distancia donde yo vivía, a él no le importaba tenerse que poner unas botas y en medio del pantano para ir allí. Siempre iba con otro pastor que lo acompañaba. Fueron visitas muy, muy sanas. Muy temerosas. Muy temerosas de Dios. Siempre en la visita estaba mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y ya en las salidas, cuando íbamos a ir a comer algo que él nos invitaba, siempre era mi papá con mi hermano, uno de mis hermanos acompañando. Qué importante el temor, ¿cierto? Sí. En un enamoramiento y en un noviazgo que quiere agradar a Dios, en una pareja que anhela agradar a Dios. Hermana Carmen, usted ya casada, estando usted en casa, ¿cuál cree que fue la dificultad en este rol de esposa que usted asumía que le fue más difícil de superar? Bueno, hubieron varias cosas. Al llegar al matrimonio, en primer lugar llegué muy joven, 15 años. Tenía 15 años y un mes cuando nos casamos.
Luego fueron dos etapas fuertes que yo tuve que enfrentar simultáneamente. ¿Cuáles? La primera, el tan joven tener ya una obligación como esposa, con 15 años. Y la otra, que fue simultánea, fue tener que llegar a ser esposa de pastor inmediatamente, con una responsabilidad, con mucha presión. Y yo creo que fue una de las cosas más duras para mi vida, la preocupación y la presión de que yo fuese aceptada por la iglesia y no fuese una carga para mi esposo. De encajar quizás en el rol que se le estaba imponiendo. Encajar y el deseo más grande era que yo no fuera a ser como una piedra para que el ministerio de mi esposo se detuviese, sino que pudiera seguir marchando y antes con más ahínco en las cosas del Señor. Fue una de las cosas que más me preocupó, la aceptación y que no fuera yo a dar motivo para que los propósitos de Dios se detuviesen. Y eso es muy importante para muchas jóvenes, quizá que están escuchando esta entrevista, que la están observando, el hecho que si anhelan, a veces ven un pastor y quisieran casarse con un pastor porque es pastor, pero deben entender, según su testimonio, que no es solamente el hecho de casarse con el hombre, sino que también ese hombre trae responsabilidades y que esas responsabilidades ellas tienen que apoyar y respaldar para que el ministerio de ese varón no caiga a tierra, sino que sea una bendición. Amén. Yo creo que es una de las cosas más importantes. No tanto uno anhelar una posición por estar al lado de un pastor, de un hombre de Dios, que quizás Dios ha puesto en alta estima y en una posición de honra, sino el cómo puedo yo contribuir para que ese ministerio, en vez de menguar y de opacarse, antes vaya de aumento en aumento. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en muchas ocasiones? Hombres de Dios, llenos de la unción de Dios, del poder de Dios, con carga por la obra, con esa visión, con esos proyectos tan grandes, pero se han casado y el casarse tristemente ha sido como sinónimo de muerte, porque toda esa visión, esa carga, esa unción ha empezado a menguar. Y yo creo que hay tanto el hombre como la esposa tiene un gran papel fundamental en esto. Bien, hermana Carmen. Dios bendijo a su hogar con hijos. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Bueno, Dios me dio ese regalo tan precioso de tener 4 hijos. Como dice la Biblia, son nuestra herencia, piedras preciosas que Dios nos ha dado. Está el mayor, Samuel, Andrés, el segundo, Claudia Mirella, y Maribeth, que es la última hija que Dios nos dio. Qué lindo. Y ya usted asumiendo el rol como madre, ahora hablemos un poquito de la maternidad. Siendo usted madre con 4 pequeños, como madre usted tuvo que tener ciertas cualidades. ¿Cuál cree usted que son las cualidades que debe persistir en una mujer como madre para la crianza de los hijos? Bueno, los hijos llegaron a nuestro hogar. Prácticamente el primer año ya teníamos la bendición de tener a Samuel y todos los otros fueron muy seguidos el uno al otro. Creo que una de las cualidades que debe tener una madre es el amor, la paciencia, el temor de Dios en el corazón y tener metas. No tener hijos solo por tenerlos, sino qué quiere Dios que se haga con estos niños que Dios ha colocado en nuestras manos. Una de las cosas que siempre nos propusimos con mi esposo fue estar el mayor tiempo con ellos desde sus primeros años, porque son esos primeros años los que van a marcar el carácter, van a forjar la forma de ser de esos hijos. Entonces siempre procurábamos estar al tanto de ellos, nunca los dejamos en los hogares por ahí al cuidado de los hermanos. En ese aspecto yo tuve mucho cuidado de si iba a una confraternidad, tratar de llevarlos a todos, si íbamos a una convención, todos 4 a nuestro lado,
se hacía difícil porque mi esposo siempre ha estado en las cosas del Señor y a Dios gracias por ello. Y siempre le tocaba estar al frente, en la plataforma. Más sin embargo, en las convenciones, en los cultos, yo era siempre con mis 4 hijos al lado. En muchas ocasiones se dormían. Creo que una de las cosas más difíciles para una madre es controlar los niños en un culto. Pero a través de los consejos de nuestra hermana Rebeca, la esposa del reverendo Luis M. Ortiz, ella siempre nos aconsejaba, tráigale libretas a sus niños, colores, entreténgalos en el culto. Ellos, a pesar de que estén pintando un dibujo o algo, van a estar escuchando la palabra. En muchas ocasiones se me dormían todos 4 al mismo tiempo, pero nunca permití que esto me hiciera dejar los niños en la casa. Una cosa que me impactó en gran manera fue la hermana Matilde. La hermana Matilde, cuando nosotros llegamos a la casa, a la iglesia, perdón, y a su casa también, siempre la veíamos a ella con todos los niños en los ayunos. A ella no le interesaba si tenía que extenderles una cobijita debajo de la banca, ahí los dejaba dormidos, pero siempre fue el ejemplo que tuvimos de tener los hijos siempre al lado. Y eso yo lo grabé en el corazón, eso me marcó a mí y yo le dije a mi esposo, siempre voy a procurar por tener los hijos ahí conmigo. Y algo que nosotros siempre nos propusimos era que a pesar de que se quedaran dormidos, tenerlos en la iglesia, porque yo escuché un mensaje que me marcó en una ocasión de un hombre de Dios que dijo que a pesar de que el niño estuviese dormido, así fuera de meses, de años, esa palabra traspasaba el corazón de ese niño a pesar de que él estuviera dormido, porque la palabra es viva, la palabra es como espada de 2 filos y el Amén. espíritu de esa criatura iba a recibir esa palabra, a percibir. Entonces, eso fue algo que siempre lo tuvimos muy presente. Bien, hermana Carmen, seguimos hablando del hogar. Cuando llegan sus hijos a la difícil etapa de la adolescencia, ¿qué pautas usted marca para que se consoliden esos principios morales y cristianos dentro de ellos, tanto en su mente como en su corazón? Sabemos que sus hijos hoy en día son una bendición y tienen una vida muy estructurada, con una solidez en principios y en su estilo de vida. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Bueno, yo creo que esas pautas, o mejor decirlo, bases, como se le preguntó a un sabio, ¿a qué edad se debe iniciar con la enseñanza, con la disciplina a un niño? Y este sabio respondió, 20 años antes de que el niño nazca. Y le preguntaron, ¿por qué? Dice, sí, 20 años antes de que el niño nazca, educando a su madre, enseñándole los principios primero a su madre. Y yo creo que es una gran verdad. Una de las cosas que a mí me ayudó fue los ejemplos de los hermanos de la iglesia. El hogar de nosotros pues estaba muy destruido cuando llegamos al Señor, pero el ver ese ejemplo y todas esas enseñanzas fueron marcando mi vida. Y ya cuando Dios me dio los hijos, una de las bases que quisimos siempre forjar fue el amor por las cosas del Señor, llevándolos, como dije anteriormente, al culto siempre a nuestro lado. Otra de las cosas que nos ayudó mucho al lado de mi esposo fue el culto familiar. El culto familiar nunca se abandonó. Siempre mi esposo ha estado fuera. Nunca permití que pasara un día, a pesar de que él no estuviera, que no tuviéramos el culto familiar. Otra de las pautas, yo creo que ha ayudado mucho, fue, como dijo la mamá de los hermanos Weile, Susana. Ella dijo que si nosotros queríamos forjar algo en nuestros hijos, lo primero que había que doblegar era la voluntad de ellos. ¿Cómo se inició ese proceso de doblegar esa voluntad? En primer lugar, con la palabra, enseñándole la palabra. No pasaba un día que ellos no aprendieran un texto. Siempre se les enseñaba un texto bíblico. Luego el amor por las cosas del Señor,
con la música. Los quisimos siempre tener incluidos en la música, todos ellos saben tocar uno o dos instrumentos. Eso muy importante dentro de la alabanza del templo. Por ejemplo, Samuel, ¿qué instrumento aprendió a tocar? Samuel toca el bajo, la batería. Andrés, Andrés toca el saxofón alto, el contralto, la batería. muy Maribel musicales. toca el violín. Y Claudia siempre se inclinó, fue por el teclado. Muy tremendo, una familia musical. Sí, entonces una de esas cosas que se trató fue como de doblegar la voluntad de ellos. Y desde sus primeros años, yo tengo una experiencia y aún Maribel la cuenta en medio de risa y no sé también qué sienta, pero una de las cosas que a ella la marcaron, Maribel siempre era muy egoísta desde pequeñita y ella no quería compartir con nadie nada. Entonces yo recuerdo cuando llegó un misionero a nuestra casa, llevaban un niño pequeño, ella tenía un tetero precioso con muñecos hermosos. Y el niño empezó a llorar y quería el tetero de ella, y ella se lo estaba tomando. En cierto aspecto, ella, aún mi esposo me dice, mija, es que usted debió de haber esperado que ella le tomara el tetero para dárselo. Pero yo como vi que el niño le gustó tanto ese tetero, yo le dije, Maribel, regálele el tetero al niño, Muy déselo. difícil para Maribel, si era Muy posesiva. difícil. Ella dijo, no, mamá, es que es mi tetero. Yo le dije, déselo al niño que usted tiene más o yo le consigo otro. Pues ella entre lágrimas, tenía como 5 añitos, entre lágrimas le entregó el tetero con leche y todo al niño y el niño feliz empezó a tomárselo y feliz por el tetero. Eso en el momento tal vez le causó a ella mucha tristeza porque ella fue a la habitación a llorar porque yo le había regalado el tetero. Pero al paso de los años nosotros nos dimos cuenta que eso no fue en vano. Con eso uno doblegó como esa actitud que ella tenía. ¿Y por qué lo digo? Porque ya adulta, para mí fue algo que me hizo derramar mi corazón delante del Señor. Ella fue y hizo un viaje misionero con el papá, ya con sus 18 años, creo que Dios permitió que ella lo acompañara. Y desde ese país lejano, ella, como siempre toda joven, lleva la mejor ropa, el mejor Exacto. calzado, las mejores chaquetas. Y me llamó desde allá y me dijo, mamá, voy a llevar la maleta vacía. Pero yo lo entendí, ¿El por fue qué? que no iba a poder comprarme un detallito o algo para traerme. Yo le dije, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, que lo importante es que se goce. Pues ella cuando llegó me dijo, mamá, las hijas del misionero que está allá, si usted viera que esas niñas, yo les miré los zapatos y los tenían rotos y repitieron en la convención la ropa en 3 ocasiones. Y a mí me dio mucha tristeza, mamá, y yo les di todo lo que llevaba en la maleta. Llevo la maleta vacía. Qué O sea, bendición. literalmente había dejado zapatos, todo lo dejó. Y ahí fue donde yo me di cuenta que no había sido en vano lo que se había sembrado. Digamos que lo que se sembró, se vio la cosecha. Se vio la cosecha y yo le dije, Maribel, qué alegría que usted haya hecho eso y que lo haya hecho espontáneamente. Y en realidad algo que no es porque estemos aquí al aire, pero yo le doy gracias a Dios porque hay cosas que los muchachos han hecho y están haciendo que yo ni me doy cuenta. Pero para mí es un gozo muy grande yo llegar a la iglesia y me encuentro con un hermano y me dice, hermana, Dios bendiga a su hijo, me ayudó con el material para la casa, me ayudó para los servicios, necesitaba esto para una fórmula y él me la dio y lo han hecho en silencio. Entonces yo veo que lo que se siembra en los hijos, tarde o temprano, eso va a dar fruto. Y qué satisfacción para usted como madre, para el hermano Gustavo como padre. Es una gran satisfacción, hermana Raquel. Lo otro que les empezamos pues desde pequeños y es algo que siempre los pastores deben de tener presente, es siempre desde pequeños enseñar a los hijos a amar la iglesia, a amar ese pueblo. Desde que ellos llegaban a nuestra casa, la hermana Matilde es testiga, que siempre les insistíamos y les exigíamos que tenían que bajar a saludar cada hermano que llegaba a nuestra casa.
No solamente saludarlo, recibirle la Biblia, la maleta, ofrecerle, aunque yo lo hacía, pero nosotros dejamos que ellos tomaran también la iniciativa para que quedara eso forjado en el corazón de ellos. Pasando a otro punto, hermana Carmen, su esposo es el reverendo Gustavo Martínez, quien tiene la gran bendición, pero también la gran responsabilidad de la presidencia internacional del Movimiento Misionero Mundial. A su vez, lleva el pastorado de la Iglesia Central aquí en Medellín, en el país de Colombia, y muchos otros compromisos que demanda la obra. En este trabajo, en esta labor que mantiene el siervo de Dios, ¿cómo usted lo ha asumido y lo ha apoyado en todo este trabajo que es muy duro para usted como esposa y como madre también? Ese es un honor muy grande que el Señor me ha permitido estar al lado de este gran hombre de Dios. ¿Por qué digo gran hombre de Dios? Porque es en el hogar, en la casa, donde en realidad se muestra la persona tal como es. Y una de las cosas que yo he admirado en mi esposo es ese amor que él siente por la obra, el amor que él siente por las almas perdidas, esa fidelidad que tiene hacia el Señor. No solamente es una fidelidad que se muestra en convenciones o cultos, no. Cada día nosotros somos testigos de eso. Y algo que yo le he dicho a mis hijos es qué gran regalo el Señor nos ha dado. Ese rol de esta responsabilidad que él ha llevado a cabo y que está llevando a cabo con mucha entrega, lo hemos asumido con mucho temor y temblor, en el aspecto de que hemos tratado de que esta carga no sea tan pesada como está siendo. Y en esa área pues hemos tratado de ayudarle en todo lo que concierne aquí en la iglesia. Dios nos ha rodeado de un pueblo precioso, una iglesia que ya llevamos más de 30 años pastoreándola, y es una iglesia que hemos aprendido a amar, y ellos, estamos más que seguros, nos aman también a nosotros. Entonces hemos tratado de colaborarle a mi esposo, en primer lugar orando por él, y la iglesia nos está rodeando siempre con esa oración, ese clamor. Las damas, las ancianas de la iglesia son mujeres muy fuertes que nos están apoyando y sentimos ese apoyo. Los líderes, toda la iglesia, caballeros, damas, jóvenes. Lo otro, he tratado también por poner un granito de arena en lo que es la predicación. Nunca será el discípulo mayor que su maestro. Él ha sido mi maestro, sigue siendo mi maestro. En primer lugar Dios, pero él ha sido un apoyo fundamental. Y he tratado como de nunca decepcionarlo en ese aspecto. Siempre quiero hacer las cosas lo mejor que puedo, pegándome del Señor, aprendiendo de Él, porque Él cada día tiene una palabra muy sabia para nosotros. Algo que yo le doy siempre gracias al Señor, y quiero hacer un paréntesis aquí porque hablamos anteriormente sobre el hogar, es que Él desde pequeño se acercó mucho a los hijos. Desde que ellos estaban pequeños, se acercó mucho a ellos y fortaleció unos lazos de mucha amistad. Que ya, por ejemplo, Samuel ya es un hombre hecho y derecho, Andrés ya con su hogar, las hijas también. Pero me llama mucho la atención en el caso de los varones, porque hay padres que los hijos crecen, sobre todo los varones, y andan como enemigos en la casa o distantes, no hablan, no se sientan con ellos. Pero a mí me ha impactado mucho es que a pesar de la responsabilidad que mi esposo tiene, los viajes constantes que él tiene que hacer, él saca tiempo y sale a comer con los muchachos. Salimos a comer toda la familia. Los muchachos no toman una iniciativa sin antes decirle: papá, ¿cómo te parece esto? Hombres que uno dice podían tomar ya sus decisiones, pero es algo que se sembró desde pequeños, y yo me gozo porque ellos están comiendo en algún lado: papá, ¿quieres venir? Y él llega allá. O mi esposo está comiendo en algún lugar y sabe que a Samuel o a Andrés les fascina tal comida, o a Maribel,
y ahí mismo él tiene que llamarlos, y para mí es un gozo muy grande ver el cariño que él manifiesta por todos ellos, por Claudia, por Maribel. La cercanía que mantiene con los hijos es muy importante. Muy importante. Y es algo que en vez de ir menguando, que uno dice, ya están casados, tienen sus profesiones, pero es muy bonito que a pesar de ya ese progreso intelectual y aún en todo lo emocional, siempre esos lazos están ahí. Muy firmes, importante, muy bueno. muy importante. Hermana Carmen, ya llegando a esta parte última de esta entrevista, tenemos una pregunta de rigor en este espacio de entrevistas de impacto, y es que usted nos pudiera compartir cuál ha sido esa experiencia que usted ha tenido con Dios que ha impactado su vida y que hace que usted hasta el día de hoy esté perseverando en los caminos del Señor. Hermana Raquel, fueron dos experiencias que me marcaron, dejaron una huella imborrable en mi corazón. Una de ellas estaba recién convertida en uno de esos cultos que yo le estaba contando bajo la gloria de Dios. Dios nos bendijo con una visita muy especial, el hermano Mario Páez y el hermano Abel. Nos visitaron desde el país de Guatemala. Y en uno de esos cultos Dios tomó al hermano Mario Páez, un hombre que Dios ha usado de una manera muy maravillosa, muy celoso en la palabra. Y en medio de ese culto donde cayó la gloria de Dios, yo estaba como a mitad del templo, una congregación pequeña, 15 a 20 personas. Y desde allí el Señor lo tomó y le dijo, Dios me muestra algo con esa jovencita. Y todos mirábamos para los lados porque cuando Él dijo, tú, y Dios me muestra que Él va a hacer algo muy grande contigo. Pídeme hambre y sed de mi palabra y yo te la voy a dar. Fueron unas palabras que quedaron muy grabadas en mí. Impactante. Pídeme conocimiento, pídeme sabiduría y yo te la voy a dar. Y no te la voy a dar escasa. Esa administración de Dios a través de los dones del Espíritu Santo marcaron mi vida a tal punto que siempre en las madrugadas era mi oración. Dame hambre y sed de tu palabra, Señor, y tú me has prometido que me la vas a dar. Y era mi petición. Y desde ahí inicié un gran amor por estudiar la Biblia, por leer la palabra. No desayunaba, mi mamá es testiga de eso, no tomaba nada antes de leerme varios capítulos. Y así pasaba todo el día. Y ese amor por la palabra todavía está en mí. Y yo creo que fue una respuesta del Señor, porque en realidad sin la palabra de Dios no somos nada. Entonces esa experiencia me marcó y a través de ese siervo de Dios también me habló de lo que Dios iba a hacer en este tiempo y que está haciendo. Y la otra experiencia fue el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, lo que los hermanos nos inculcaron a nosotros, la hermana Matilde, el hermano Eliezer, toda su familia, nos dijeron, pidan el bautismo del Espíritu Santo. Antes de pedir para las necesidades económicas que ustedes tienen, pidan el bautismo. No se acuesten un día sin pedir el bautismo del Espíritu Santo. Si ustedes logran eso, van a tener la gloria de Dios en su vida y la bendición. Ese anhelo por el bautismo del Espíritu Santo fue creciendo y cada día lo pedíamos. Pero pasaban los meses y nada sucedía. Yo en cada culto yo me entregaba al Señor, cerrando los ojos, cantando, como decían los hermanos, cante con el corazón. Y así lo hacíamos y nada sucedía. Pero esa petición estaba ahí. Y en una convención en la ciudad de Bucaramanga, estando en esa convención, la gloria de Dios caía cada devocional. Pero yo no recibía el bautismo del Espíritu Santo, pero yo estaba llorándole a Dios, dame el bautismo. Y usted con esa ansiedad Con de esa recibir. ansiedad. Y algo que yo he testificado donde Dios me ha llevado es la manera en que Dios me bautizó a mí. No fue cantando, no fue en medio de coros avivados. El Señor me bautizó estando sentada, escuchando la palabra de labios del hermano reverendo Luis M. Ortiz. El tema de esa noche fue Abraham sacrifica a Isaac. Y estando ahí sentada, escuchando la palabra,
yo fui recibiendo el poder de Dios, me estremecía, empecé a hablar en otras lenguas y una joven, Marta, que estaba al lado, me decía, ¿qué le está pasando, Carmencita? ¿Qué tiene? Y yo no me daba por entendida porque yo estaba bajo la gloria de Dios. Fue la convención que marcó para toda mi vida esa experiencia que tuve en ese culto. Y ese fuego que recibí todavía lo tengo, todavía Amén. está en mi corazón, esa unción siempre la siento y ojalá que nunca se apagará. Desaparezca. Amén. Bien, hermana Carmen, le agradecemos mucho por este tiempo que nos ha entregado. Quisiéramos que como parte final usted deje un mensaje a todas aquellas mujeres, jóvenes, adultas, ancianas, que dentro de sus hogares cumplen diferentes roles como esposas, madres, hijas, suegras, y usted pueda dedicarles unas palabras a todas ellas. Aquí tiene la libertad de las cámaras, de las producciones Volvamos a Dios y el mensaje de usted para todas ellas. Hermana Raquel, una de las cosas que yo puedo decirle a todas estas valientes mujeres que me escuchan a través de este medio y nos están viendo, es que tengan metas. Si ustedes tienen metas en el corazón, si ustedes tienen un puerto a donde quieren dirigirse, ustedes van a centrar todos sus esfuerzos en esa meta. Una de las metas que yo me propuse fue agradar a Dios, nunca dar un paso atrás y siempre velar por mi hogar, porque esas prioridades son indispensables. ¿Qué prioridades tenemos en la vida? Primero, agradar al Señor, luego tener un hogar que en realidad Dios se agrade de ese hogar. Y yo quiero aconsejarles eso, nunca descuiden sus hijos, que por estar en todas las cosas del Señor, todo se puede canalizar, todo se puede llevar a cabo en su medida, colocando siempre lo primero, lo que va segundo, sin descuidar las cosas indispensables como es el servicio al Señor. Quiero también darles una palabra de estímulo a todas las que me escuchan y decirles de que ustedes valen mucho para Dios. Posiblemente su esposo algún día le haya dicho usted no sirve para nada, o allá el enemigo dentro de su corazón y de su mente les haga sentir como personas inútiles, como personas inservibles, como personas que no pueden llegar muy lejos. Hermana, usted vale porque Dios le ha dado dignidad, usted vale porque usted es una hija de Dios y su valor no depende de la opinión ni el concepto de los que le rodeen a usted. Su valor depende de lo que Dios ha hecho por su vida. Cada una de nosotras como mujeres estamos aquí en el mundo, no para tener solo hijos, que es una bendición grande, sino para dejar una huella a nuestro paso. ¿Qué estamos haciendo? ¿O nos estamos solo preocupando por nosotras? Yo creo que si lo estamos haciendo, estaremos cometiendo el peor error en nuestra vida, porque estamos en este mundo para hacer historia, para marcar una huella a nuestro paso. Y esa huella la podemos dejar sirviendo a Dios, sembrando la palabra en nuestros hijos, pero también entregándonos en el servicio de la obra del Señor. Posiblemente a usted le hayan dicho, no, es que usted no puede servir a Dios. O si sirve a Dios, usted tiene que descuidar su familia, tiene que descuidar su casa, el arreglo de la ropa, todas sus obligaciones como esposa. Yo quiero decirle que todo es posible. Yo tuve mis 4 hijos, no dejamos de servir al Señor, desde que me casé fue ahí, estando al frente también de la iglesia. Han pasado más de 30 años y yo puedo testificarles de que seguimos de la mano del Señor, laborando en la obra del Señor, atentos también a todo lo que concierne a nuestra casa, a nuestra familia, y yo sé que usted no va a ser la excepción. Dios les va a ayudar, Dios tiene grandes propósitos con su vida y se puede, hermanas, se puede buscar a Dios, se puede servir a Dios y podemos ser siempre un apoyo al lado de ese hombre que Dios nos ha dado como regalo maravilloso, un hombre que ama y sirve al Señor.
Amén. Y esas fueron las palabras finales de nuestra hermana Carmen Valencia. Hemos tenido el privilegio de hacerle entrevista en este su espacio, Entrevistas de Impacto. No se pierda nuestra siguiente entrevista. Estaremos contando con la presencia de nuestra hermana Lindeni Ortiz, esposa de nuestro amado pastor Enrique Preciado. No se pierda y los esperamos en nuestro siguiente video aquí en Entrevistas de Impacto. Dios les bendiga.